Juan Grasa, periodista de investigación. ¿Cómo encardinaría el expediente Royuela dentro de la transición y como periodista de investigación dentro de todo lo que has vivido? Bueno, o sea, yo creo que te refieres a cómo incardinaría el expediente Royuela en la transición, ciñéndonos a la época de la transición. Sí. Bueno, en aquella época realmente eran años convulsos y la gente tenía una perspectiva diferente de lo que era la sociedad a la que tiene ahora. La gente estaba mucho más politizada y menos mediatizada. O sea, al decir menos mediatizada no quiero decir, o sea, con un menor interés por los medios, pero sí con una menor influencia de los medios. Entonces, los medios sí que jugaban un papel importante. Por tanto, el expediente Royuela en aquella época hubiera tenido una repercusión mediática en los medios de difusión nacional. Eso está claro. Bueno, quizá porque tampoco existían los medios digitales, ni los youtubers, ni toda esta serie de canales que existen ahora, ¿no? Entonces, la ventaja que tendría o que hubiera tenido el expediente Royuela en aquella época, estamos hablando de la transición, es que hubiera tenido una repercusión mediática a nivel nacional, incluso a nivel, a lo mejor, internacional, pero que los medios hubieran hecho eco del expediente Royuela, y eso hubiera sido positivo, tanto para una cosa como por la otra. Considera que ayer estuve hablando con don Alberto y me decía que cuando preguntaba yo si al fiscal Minaya, este hombre no lo conozco de nada porque tiene tanta inquina contra mí, y que era por su pasado franquista. ¿Crees que ha habido durante la transición un afán de la masonería por eliminar cualquier tipo de pasado franquista y eso le afectó de lleno a don Alberto? ¿Esa fue la causa de afectarle de lleno? Bueno, yo no sé si el afán por eliminar los vestigios franquistas se puede atribuir exclusivamente a la masonería, pero lo que sí es cierto es que era una época en la que había revanchismo. Y si ese revanchismo, pues a lo mejor lo perpetraban personas que estaban dentro de la masonería, pues sería la masonería, pero no necesariamente. O sea, era una especie de revanchismo, es decir, aquellos que se sentían o nos sentíamos demócratas pensábamos que los demás eran culpables de algo que nosotros no queríamos, ¿no? Es por eso que a lo mejor esa inquina que dice Alberto que le tenía el fiscal o los fiscales Villarejo y Mena, pues fuera por su pasado franquista, pero no precisamente porque fueran masones. ¿Qué papel, como periodista de investigación, qué papel crees que ha jugado la masonería en la transición española? Bueno, eso es muy complejo. O sea, yo quizá no tengo datos como para analizar esa cuestión. Los quisiera tener, pero realmente no los tengo. Se dice que la masonería está presente en cualquier cambio político en países con prosperidad o que tienen visos de prosperidad. Incluso en aquellos que tienen pocos visos, pero ahí están. En la transición se dibujaba una España diferente, ¿no? Una España más abierta y con una industria y un comercio diferente en su estructura al que hasta entonces se venía, que veníamos observando. Que la masonería estuviera detrás de todo ese cambio es posible, pero yo no tengo elementos de juicio como para afirmarlo. ¿Y qué papel jugó el Opus Dei en la transición? No, el Opus Dei sí que fue, no digo que fue necesario, pero sí que fue el arma que utilizó, sobre todo Estados Unidos, para llevar a cabo el plan que tenía para España, ¿no? O sea, de hecho colocó a los ministros clave, a sus ministros en puestos clave, como fueron los ministerios de Industria, de Desarrollo, los de Gobernación,
y un ministerio que se creó especialmente para Laureano López Rodó, que fue el ministro sin cartera, que era como un comodín que servía para todo, ¿no? Aquí estuvieron pues personajes como Gregorio López Bravo, José María López de Letona, el propio Laureano López Rodó e incluso el almirante Carrero Blanco. Cuando España llegó a esas cuotas de apertura económica e industrial que se buscaban, evidentemente se prescindió de ellos. ¿Kissinger nos trajo el nuevo orden mundial? Sí, está claro. O sea, quizás se valió de ello con... Kissinger sí que, formó parte de un ejercicio a nivel internacional para colocar a Estados Unidos en aquellos países pues que le interesaba, ¿no? España no fue una excepción y bueno, pues fue la continuación del Plan Marshall, pero a gran escala, ¿no? Es decir, las inversiones norteamericanas se multiplicaron, fueron de muchísima importancia, vinieron las fábricas de automóviles, vinieron multinacionales y evidentemente el nuevo orden mundial se instaló en España. Entonces, digamos que España era una isla hasta el Plan Marshall. Sí, es lo que se conoce, era lo que se conocía como un estado autárquico, es decir, que se abastecía a sí mismo y no necesitaba, en teoría y entre comillas, ni de importaciones ni tampoco necesitaba exportar. Es decir, con lo que producíamos nos abastecíamos y bueno, hasta ahí llegó. Pero claro, lo que no puede hacer un país es negar la realidad, y la realidad es que España iba creciendo demográficamente, cada vez éramos más millones y eso equivalía pues a plantearse un nuevo sistema económico, financiero e industrial. Y eso es lo que nos proporcionó pues el dólar americano. ¿Conoce que don Alberto Royola denunció a López al Opus Dei? Sí, conozco la denuncia y además fue una denuncia que fue recogida en publicaciones de corte incluso yo diría que comunista, como era una editorial que se fundó en París, que se llama Rueda Ibérico, y fue recogida esa denuncia en Rueda Ibérico, en la editorial Rueda Ibérico. ¿Cree que Franco aceptó al Opus Dei dentro de la estructura del Estado creyendo que podría controlarlo? Yo no sé si lo aceptó creyendo que lo podría controlar o no. Lo que sí sé, o me parece, que es que lo aceptó porque no tenía más remedio. Porque hasta entonces todos sus ministros, sus jefes de gabinete, fueran o no personas pues con conocimientos, pues venían en su mayoría del mundo militar. Y bueno, pues España necesitaba ya entonces otro tipo de líderes, ¿no?, en sus ministerios. ¿Utilizó Estados Unidos al Opus Dei dentro de España? ¿Utilizó qué? Perdona. ¿Al Opus Dei? ¿Quién? Estados Unidos. Sí, claro que lo utilizó. O sea, lo utilizó mientras le sirvió y cuando consiguió pues que España tuviera sus polos de desarrollo, que toda la industria o las promociones que ellos en las que habían intervenido pues estuvieran en marcha y dieran resultado y pusieran a España dentro de Europa, pues entonces prescindió de él. Bueno, de hecho, prescindió ya con la no renovación de ministros del Opus Dei y con el asesinato de Carrero Blanco. Carrero Blanco, una piedra en el zapato de los planes del nuevo orden mundial, aun siendo del Opus Dei, ¿no? Ya, pero es que el Opus Dei nunca formó parte del nuevo orden mundial. Fue una herramienta, no fue nada más. Una herramienta.
¿Qué es lo que más le ha sorprendido de todo el expediente Royuela? Lo que más le ha impactado. La falta de difusión. Porque yo creo que una denuncia de este tipo merece ser difundida en medios de alcance nacional y que, bueno, si se demuestra que no es lo que dice ser, pues bueno, pues entonces que se deje de difundir y en cualquier caso que se actúe en consecuencia, pero que es un entramado tan intenso que merece ser difundido a otros niveles. Eso es lo que me sorprende. ¿Cuál cree que sería la solución para el expediente Royuela? Bueno, como se pide aquí la judicialización, esa sería la solución. ¿Y no lo ve imposible en España, sin garantía jurídica? Sí que la veo posible, pero bueno, la veo posible quizá no a corto plazo y cuando además pues las instancias judiciales estén bien asesoradas para desestimar el expediente Royuela a nivel judicial. Pues muchas gracias, Juan. Pues nada, hombre, a tu disposición.